Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que ustedes nos estén viendo. Hoy, junto a mi pareja Ignacia Ramírez y yo, Matías Bernales, les vamos a enseñar sobre los auxiliares de la Administración de Justicia que se encuentran en nuestro país, regulados en el título 11 del Código Orgánico de Tribunales, que como su nombre lo dice, son los agentes encargados de auxiliar, aportar y cooperar en la administración de nuestra justicia, haciendo valer como corresponde las funciones que se le atribuyen a los tribunales. Vamos, comencemos. Fiscalía Judicial es una institución que tiene como misión fundamental representar ante los tribunales de justicia el interés general de la sociedad. Está regulado en el artículo 350 del Código Orgánico de Tribunales. Dentro de sus características se encuentra mantener el buen funcionamiento y orden en cualquier negocio judicial. A la vez, son entes de carácter disciplinario que instruyen al buen funcionamiento de los tribunales, entre otras características. Dentro de sus funciones se encargan de transmitir y hacer cumplir al fiscal judicial que corresponda a los requerimientos que el presidente de la República tenga a bien hacer con respecto a la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial para que reclamen las medidas disciplinarias que correspondan del tribunal competente o para que, si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación. Los defensores públicos son los funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia que tienen como misión fundamental velar por los intereses de determinadas personas, las cuales, en razón de su capacidad imperfecta o situación material, no pueden hacerlo por sí mismas. Dentro de sus características se encuentran ser agentes que dan origen en cierta parte al principio de gratuidad, dado que integran una de las variadas gamas de opciones de organismos que prestan sus servicios de ayuda jurídica gratuitamente a personas que adolezcan de recursos económicos u otro motivo para no poder adquirir un abogado. Dentro de sus funciones se encuentra representar en asuntos judiciales a los incapaces, a los ausentes y a las fundaciones de beneficencia que no tengan representante legal, entre otras. Los relatores son los funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia que tienen como misión fundamental imponer a los tribunales colegiados del contenido de los negocios que ante ellos se ventilan. Se caracterizan por ser los informantes de los ministros de la Corte, sobre todo lo ocurrido en el juicio, en especial sobre todos los hechos y derechos que expresan las partes en el proceso. Funciones: dar cuenta diaria de las solicitudes que se presentan en calidad de urgentes, de las que no pudieran ser despachadas fácilmente y de los negocios que la Corte mandare pasar a ellos. Revisar los expedientes físicos o digitales que se les entreguen o asignen y certificar que están en estado de relación. Los secretarios. Los secretarios de las Cortes y juzgados son ministros de fe pública encargados de autorizar, salvo las excepciones legales, todas las providencias, despachos y actos emanados de aquellas autoridades. Características: también se encargan de custodiar los expedientes y todos los documentos y papeles que sean presentados a la Corte o al juzgado. Funciones: dar cuenta diariamente a la Corte o juzgado en que presente sus servicios de las solicitudes que presentaren las partes. Dar conocimiento a cualquier persona que solicite los procesos que tengan archivados en sus oficinas y de todos los actos emanados de la Corte o juzgado, salvo los casos en que el procedimiento deba ser secreto en virtud de que una disposición expresa de la ley. Dentro de los 6 meses de estar practicada la visita a su oficio en el juzgado, enviarán los procesos iniciados a su oficina y que estuvieran en los estados al archivo correspondiente. Los administradores de tribunales con competencia en lo criminal. Los administradores de tribunales con competencia en lo criminal son funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia encargados de organizar y controlar la gestión administrativa de los tribunales de juicio oral en lo penal y de los juzgados de garantía. Su particularidad radica en la organización y controlar la gestión administrativa de los tribunales de juicio oral en lo penal y de los juzgados de garantía. Funciones: dirigir las labores administrativas propias del funcionamiento del tribunal o juzgado bajo la supervisión del juez presidente del comité de jueces. Evaluar el personal a su cargo. Dar cuenta al juez presidente acerca de la gestión administrativa del tribunal o juzgado. Los receptores son ministros de fe pública encargados de hacer saber a las partes, fuera de las oficinas de los secretarios, los decretos y resoluciones de los tribunales de justicia y de evacuar todas aquellas diligencias que los mismos tribunales le cometieran. Artículo 309 del Código Orgánico de Tribunales. Su singularidad consiste en notificar a las partes, fuera de las oficinas de los secretarios, los decretos y resoluciones de los tribunales de justicia y efectuar todas aquellas diligencias que los mismos tribunales le atribuyan. Dentro de sus funciones se encuentra recibir las informaciones sumarias de testigos en actos de jurisdicción voluntaria o en los juicios civiles y entre otras. Los procuradores y especialmente de los procuradores del número. Son oficiales de la Administración de Justicia encargados de representar en juicio a las partes. Artículo 394 del Código Orgánico de Tribunales. Es inherente a los procuradores la representación en juicio de las partes, y por tanto, para cada comuna o agrupación de las mismas existirá una determinada cantidad de procuradores del número que el mismo Ejecutivo determinará.
Dentro de sus funciones se encuentra servir gratuitamente a los pobres con arreglo a lo dispuesto por el artículo 595 referido al llamado abogado de turno, entre otras funciones. Los notarios. Los notarios son ministros de fe pública encargados de autorizar y guardar en su archivo los instrumentos que ante ellos se otorguen, de dar a las partes interesadas los testimonios que pidieran y de practicar las demás diligencias que la ley les encomiende. Características: notificar los traspasos de acciones, autorizar las firmas que se estampen en documentos privados, sean su presencia o cuya autenticidad les conste. Funciones: extender los instrumentos públicos con arreglo a las instrucciones que de palabra o por escrito les dieren las partes otorgantes. Otorgar certificados o testimonios de los actos celebrados ante ellos o protocolizados en sus registros. Los conservadores. Los conservadores son ministros de fe encargados de los registros conservatorios de bienes raíces, de comercio de minas, además que les encomiendan las leyes. Su carácter de archivador le da la atribución de estar a cargo de todos los registros conservadores de bienes raíces, propiedad, prendas sobre establecimientos, comercio. Funciones: se encuentra a cargo de la actualización, guarda y custodia, entre otros, de los siguientes libros y registros. Registro de bienes raíces se compone de 4 libros: repertorio, el registro de propiedad, el registro de hipotecas y gravamentes, y el registro de interdicciones y prohibiciones. Los archiveros son ministros de fe pública encargados de la custodia de los documentos indicados en el artículo 455 del COD y de dar a las partes interesadas los testimonios que de ello pidieran, artículo 453 del Código Orgánico de Tribunales. Están encargados de archivar diversos documentos, tales como de los procesos judiciales terminados, de los libros copiadores de sentencia, entre otros. Dentro de sus funciones, conforme al artículo 455 del COD, los archiveros deben dar a las partes interesadas con arreglo a la ley los testimonios como ministros de fe que pidieran de los documentos que existieran en su archivo. De los consejos técnicos, estos son organismos auxiliares de la Administración de Justicia, compuestos por profesionales en el número y con los requisitos que establezca la ley, artículo 457 del COD. Los caracteriza su labor de asesoramiento a los jueces, específicamente a los encargados de los asuntos de familia, en el análisis y comprensión en los temas de su conocimiento. En sus funciones se encuentran asesorar individual o colectivamente a los jueces con competencia en asuntos de familia y mayor comprensión de los asuntos sometidos a su conocimiento en el ámbito de su especialidad. Bibliotecarios judiciales. Los bibliotecarios judiciales son auxiliares de la Administración de Justicia, cuya función es la custodia, mantenimiento y atención de la biblioteca de la Corte en que desempeñen sus funciones, así como las que el tribunal o su presidente le encomienden en relación a las estadísticas del tribunal. Características: custodiar, mantener y atender la biblioteca de la Corte. Además, se efectúa las tareas de estadística respecto al tribunal. Funciones: corresponde al bibliotecario de la Corte Suprema la custodia de todos los documentos originales de calificación de los funcionarios y empleados del Poder Judicial, los que le deberán ser remitidos una vez ejecutado el proceso anual de calificación. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Esperemos te haya servido de mucho esta información sobre los auxiliares de la Administración de Justicia que te brindamos junto a Ignacia Ramírez y que les habla Matías Fernández. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Tell me